Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Profesor X. La clase de hoy será de estadística sobre datos agrupados y vamos a aprender sobre las medidas de posición. Así que tomen sus apuntes y comenzamos. Muy bien, las medidas de posición son valores que podemos determinar que nos ayudan a ubicar mejor un dato en la serie. Por eso se llaman medidas de posición, porque nos permiten buscar esa ubicación de los datos para tener un mejor análisis de la información. Las medidas que vamos a estudiar son tres: los cuartiles, que se simbolizan con una Q mayúscula. La K indica pues qué número de cuartil es el que se está calculando, entonces se dice Q sub K, donde K es el número del cuartil. Los deciles, que se simbolizan con la letra D mayúscula, y los percentiles, que se simbolizan con la letra P mayúscula. Bien, miremos los cuartiles. Entonces, como habíamos dicho, los cuartiles se simbolizan con una Q mayúscula sub K. La K indica es el número del cuartil, ¿ok? Los cuartiles dividen la serie en 4 partes iguales. Aquí tenemos nuestra serie de datos representada por esta línea, por esta flecha azul. Aquí donde comienza tendríamos el dato mínimo y aquí donde termina tendríamos el dato máximo. Este sería el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Fíjense que la serie queda partida en 4 partes iguales. El cuartil 1 me va a indicar el 25% de la serie, el cuartil 2 me va a indicar el 50% de la serie, el cuartil 3 me va a indicar el 75% de la serie y el cuartil 4 me va a indicar el 100% de la serie. Existen entonces estos 4 cuartiles, no existen cuartil 5 ni cuartil 6, solamente son 4. Y el cuartil 2 es el dato que me está indicando la mediana. O sea, esta es otra forma de hallar el valor mediana, que es una medida de tendencia central que me indica precisamente la mitad de la serie, el 50%. Entonces el cuartil 2 corresponde también a la mediana. Y el cuartil 4 corresponde también al dato máximo, X máximo. Para determinar los cuartiles en una serie de datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer es hallar la posición, es decir, hallar el intervalo que contiene al cuartil que queremos determinar. Para eso utilizamos la expresión posición es igual a K por N entre 4. K es el número del cuartil que vamos a hallar. Entonces, si queremos hallar el cuartil 2, por ejemplo, entonces la K sería 2. N es el número total de datos y 4 pues es una constante que siempre va a estar presente para los cuartiles. Esto es entonces K, el número del cuartil que se quiere hallar, y N, el número total de datos. Con esto podemos determinar cuál es el intervalo que contiene al cuartil que estamos buscando. Una vez tengamos ese dato, vamos a aplicar esta fórmula donde nos dicen que el cuartil K, es decir, cualquier cuartil, es igual al límite inferior del intervalo que lo contiene más la amplitud por la posición, que es este mismo valor que nos da aquí, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia acumulada del intervalo que contiene al cuartil menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la expresión para hallar un cuartil. Veamos ahora un ejemplo de cómo calcular cuartiles en una serie de datos agrupados. Bien, entonces vamos a suponer que nos dan esta tabla de frecuencias donde tenemos 4 intervalos y sus frecuencias absolutas. Previamente ya hemos sumado estas frecuencias para determinar que el número total de datos es 118. Lo que nos piden es determinar cada uno de los 4 cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Para eso vamos a utilizar las fórmulas para determinar los cuartiles, que son estas que están apareciendo acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la posición de cada uno de esos cuartiles y luego vamos a utilizar la fórmula para hallar el cuartil K. Recordemos que K es el número del cuartil que queremos hallar. Puede ser el cuartil 1, 2, 3 o 4. Vamos a comenzar con el cuartil número 1.
Para eso vamos a determinar entonces primero su posición. Entonces la posición del cuartil 1 es igual a K. Recordemos que K es el número del cuartil que queremos hallar. En este caso, como queremos hallar el cuartil 1, entonces K será 1, que multiplica a N. N es el número total de datos, ya habíamos dicho que era 118. Y todo dividido entre 4. Eso nos da como resultado 29.5. Bien, entonces la posición del cuartil 1 es la posición 29.5. Este valor vamos a tener que buscarlo entre las frecuencias acumuladas. Entonces, si no las tenemos, vamos a hallarlas. Recordemos que las frecuencias acumuladas, la primera siempre es igual a la primera frecuencia absoluta. La segunda se determina sumando 15 más 36, que eso nos daría 51. 51 más 38, eso nos daría 89. Y 89 más 29, que eso nos daría 118. Recordemos que la última frecuencia acumulada debe ser igual al número total de datos. Muy bien, entonces buscamos 29.5 en las frecuencias acumuladas. No se encuentra presente, entonces vamos a tomar el valor siguiente. ¿Cuál es el valor siguiente? 29.5, que está dentro de las frecuencias acumuladas, 51. Vamos a trabajar entonces para el cuartil 1 con este intervalo. Muy bien, entonces el intervalo que va a contener al cuartil 1 es el intervalo de 11 a 15 años. Muy bien, vamos a entonces ahora aplicar la fórmula para el cuartil 1. Cuartil 1 es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 11. Recuerden que estamos trabajando con este intervalo. Entonces 11 más la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? 15 menos 11 es 4, por lo tanto la amplitud es 4. Vamos con la posición, que fue el valor que obtuvimos en este lado, 29.5 menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si la frecuencia de este intervalo es 51, estamos hablando de la frecuencia acumulada, entonces la anterior sería 15. Vamos a trabajar aquí con 15. Frecuencia acumulada de ese mismo intervalo, entonces estamos hablando de 51 menos frecuencia acumulada anterior, ya habíamos dicho que era 15. Esta es entonces la fórmula aplicando los valores para ese intervalo. Vamos a ir resolviendo esa expresión. Nos queda de esta manera. Cuartil 1 es igual. Aquí tenemos 29.5 menos 15 y abajo tenemos 51 menos 15. Resolviendo cada una de esas operaciones, aquí tendríamos entonces 11 más 4, que multiplica, arriba nos quedaría 14.5 sobre, y debajo nos quedaría 36. Muy bien. Ahora vamos a resolver esta división, luego hacemos la multiplicación por 4 y finalmente vamos a hacer la suma con el 11. Esta división entonces nos da 0.4, entonces tenemos que el cuartil 1 es igual a 11 más 4, que multiplica 0,4. Y esto de aquí nos va a quedar igual entonces a 12,6 años, porque recuerden que la variable que estamos trabajando es edades, entonces 12.6 es años. Luego el cuartil 1 de nuestra serie de datos es 12,6 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el 25% de la población que hace parte de esta serie de datos tiene menos de 12.6 años. En nuestra distribución, el cuartil 1 nos indica el 25%. Por lo tanto, entonces, el 25% de todas estas 118 personas va a tener una edad por lo menos de 12.6 años. Vamos
Vamos a determinar ahora el cuartil número 2. Para eso tenemos que hallar primero su posición, que va a ser igual a K. Recordemos entonces que es el número del cuartil. Como vamos a hallar el cuartil 2, K sería 2. N es el número total de datos, que sería 118. Y todo sobre 4. Si multiplicamos 2 por 118 y lo dividimos entre 4, el resultado es 59. Entonces tenemos aquí que la posición del cuartil 2 será la posición 59. Recordemos que estamos hallando la posición, todavía no estamos hallando el cuartil. La posición 59 la tengo yo que venir a buscar en las frecuencias acumuladas. No está el valor exacto 59, entonces tenemos que tomar el valor siguiente a 59. El siguiente es 89. No nos vamos a ir con 51, aunque 51 está más cerca, sino que siempre nos vamos a ir con el valor siguiente. 59, el valor que le sigue sería 89. Entonces, el intervalo que contiene el cuartil 2 será este tercer intervalo de 16 a 20 años. Vamos entonces ahora sí a aplicar la fórmula para hallar el cuartil. Cuartil 2 es igual al límite inferior del intervalo, en este caso 16. 16 más la amplitud, ya habíamos dicho que la amplitud era 4, recordemos por qué. Porque 20 menos 16 es 4. Siempre se restan los límites superior e inferior del intervalo. Todo esto que multiplica a la posición, que es el mismo valor que nos dio aquí. La posición de este cuartil es 59 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada de este intervalo es 89, la anterior es 51. Entonces tenemos aquí 51 sobre la frecuencia acumulada de ese mismo intervalo que estamos aquí es 89 menos la frecuencia acumulada anterior, nuevamente 51. Bueno, vamos resolviendo esta expresión. Nos va a quedar por aquí 16 más 4, que multiplica 59 menos 51 sería 8. Y 89 menos 51, 80 menos 50 sería 30, y 9 menos 1 sería 8, o sea, 38. Eso nos va a quedar aquí, 16 más 4, que multiplica al cociente entre 8 sobre 38, que es 0,21. Luego tendríamos que multiplicar 0,21 por 4 y el resultado lo vamos a sumar con 16. O sea que nos va a quedar 16 más 4 por 0,21, que sería 0,84. Sumando estos dos valores, entonces tenemos que el cuartil 2 es 16,84 años. Ese sería el cuartil número 2. Recordemos entonces qué es lo que significa el cuartil 2. Nos indica siempre en nuestra distribución de datos el 50%. Por lo tanto, de estas 118 personas, el 50% estará por debajo de los 16,84 años. Este valor también corresponde con la mediana, porque indica el 50%. Es el dato que está justo en la mitad de la serie. Entonces la mediana de nuestra serie de datos también sería 16,84 años. Vamos ahora a hallar el cuartil número 3. Para eso hallamos primero su posición. Y entonces seguimos K, que sería el cuartil, el número 3, por N, que es el número total de datos, 118, y eso lo dividimos entre 4. El resultado que nos da esta operación es 88.5. Eso quiere decir que la posición 88.5 va a estar nuestro cuartil número 3. Vamos a revisar entonces este valor entre nuestras frecuencias acumuladas.
Como no se encuentra, vamos a buscar el número siguiente. El número siguiente a 88.5 en las frecuencias acumuladas sería 89. Por lo tanto, el intervalo que va a contener el cuartil número 3 sigue siendo de 16 a 20 años. Entonces, si venimos aquí y vamos a hallar el cuartil número 3, tendremos entonces límite inferior, es decir, 16 más la amplitud, que es 4, dividido entre la posición que nos dio aquí, 88.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 51, sobre la frecuencia acumulada de él mismo, que sería 89, menos la frecuencia acumulada anterior, que ya habíamos dicho que era 51. Si vamos resolviendo esta expresión, nos quedaría entonces 16 más 4, que multiplica, aquí tenemos 88.5 menos 51, eso nos da 37.5, y abajo tenemos 89 menos 51, y eso nos da 38. Si resolvemos ahora esta división, nos quedaría que esto es igual a 16 más 4, que multiplica 37.5 dividido en 38, nos da 0,99. Si multiplicamos esto por 4, nos daría 3.96, y eso lo tenemos que sumar con 16, por lo tanto acá nos queda 16 más 4 por 0,99, que es 3,96, y esto nos daría un total de 19,96 años. Lo que significa que el cuartil número 3 será 19,96 años. Recordemos qué quiere decir nuestro cuartil número 3 en nuestra distribución de datos. Nos indica el 75%. Es decir, que de estas 118 personas, el 75% tendrán por lo menos 19,96 años. Y el cuartil número 4, que nos piden hallarlo, simplemente nosotros, por análisis de la tabla de datos, miramos que el dato máximo es 25. Por lo tanto, el cuartil número 4 es 25, ya que el 100% de todas estas personas, de estas 118 personas, va a tener por lo menos 25 años. Es decir, ese valor agrupa toda la serie. El cuartil número 4 entonces sería 25 años. Y de esa manera hemos determinado todos los 4 cuartiles de esta serie de datos. Bien, ahora hablemos de los deciles. Los deciles, como habíamos dicho, se representan con una D mayúscula y dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Existen 10 deciles. Aquí tenemos nuestra serie de datos representada por esta flecha de color azul. Este es el dato mínimo donde inicia la serie y este sería el dato máximo. Los 10 deciles entonces están ubicados de esta manera y dividen la serie en 10 partes iguales. El decil 1 me indica el 10%, el decil 2 me indica el 20% y así sucesivamente. El decil 5 me indica el 50%, es decir, este decil equivale a la mediana y equivale también al cuartil 2. Si hallamos el cuartil 2 y hallamos el decil 5, me va a dar el mismo resultado también que si hallamos la mediana de la serie. Me indican el 50%. El decil 8, por ejemplo, me indica el 80% y el decil 10 me indica el 100%. El decil 10 será siempre el dato máximo de la serie. Para determinar los deciles de una serie de datos agrupados, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en los cuartiles, es determinar su posición. Para eso utilizamos esta expresión donde nos dicen que la posición es igual a k por n sobre 10. Si se fijan, esta expresión es muy similar a la que utilizábamos en los cuartiles, con la única diferencia de que esta constante es 10. Recuerden que en los cuartiles esta constante era 4. Nuevamente, k es el número del decil que queremos hallar y n es el número total de datos. Una vez tengamos el intervalo que contiene el decil que estamos buscando, aplicamos la fórmula general que nos dice que un decil es igual al límite inferior del intervalo que lo contiene más la amplitud
por la posición, que es el resultado de esta división, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia acumulada del intervalo que contiene el decil, menos la frecuencia acumulada anterior. Estos dos valores que están aquí en el numerador y aquí en el denominador son los mismos, para que lo tengamos en cuenta. Esta es entonces la forma de calcular los deciles de una serie de datos. Veamos un ejemplo de cómo calcular entonces estos valores en una serie de datos agrupados. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar los deciles de una tabla de datos agrupados. Nos dan esta información, 4 intervalos donde se agrupa la variable edad de 118 personas y nos piden determinar el decil 2 y el decil 6. Para eso vamos a aplicar estas fórmulas, que son las fórmulas para hallar los deciles. Son muy similares a las fórmulas de los cuartiles, lo único que cambia es este valor, que antes en los cuartiles era un 4, ahora en los deciles es un 10. El resto es exactamente igual y es el mismo procedimiento. Entonces vamos a empezar determinando el decil número 2. Para eso tenemos que primero hallar la posición. La posición del decil 2 será K, en este caso K es el número del decil, o sea 2, por N, que es el número total de datos, en este caso 118, y todo sobre 10. Eso nos da como resultado 23.6. Y esta sería la posición del decil número 2. Este valor lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. Como no está presente, buscamos el valor que le sigue. El valor siguiente a 23.6 sería 51. Lo que quiere decir que el intervalo que contiene al decil número 2 es de 11 a 15 años. Vamos entonces a aplicar la fórmula para hallar el decil, que nos dice que es el límite inferior, es decir, 11, más la amplitud del intervalo, ya acordémonos que es 15 menos 11, o sea 4, la posición, que es el valor que tenemos a este lado, 23.6, menos la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada de este intervalo es 51, la anterior es 15. Entonces colocamos 15 sobre la frecuencia acumulada de ese mismo intervalo. Entonces tenemos 51 menos la frecuencia acumulada anterior, nuevamente 15. Si resolvemos el numerador y el denominador de esta fracción, tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a 11 más 4, que multiplica 23.6 menos 15, nos daría como resultado 8,6. Y 51 menos 15 nos daría como resultado 36. Si resolvemos esta división, entonces nos quedaría 11 más 4, que multiplica a 8.6 dividido en 36, y se nos da como resultado aproximadamente 0.24. Ahora tenemos que multiplicar 0.24 por 4, y eso nos quedaría 11 más 4 por 0.24, eso sería 0.96, y por lo tanto la respuesta al decil número 2 es 11 más 0.96, es decir, 11,96 años. Entonces el decil número 2 es 11.96 años. Recordemos qué quiere decir esto. El decil número 2 nos está indicando el 20% de nuestra distribución de datos. Es decir, que de todas estas 118 personas, el 20% tendrá por lo menos 11.96 años. Vamos a determinar ahora el decil número 6. Para eso hallemos primero su posición. La posición del decil número 6 será 6 por 118 entre 10. Si resolvemos 6 por 118 entre 10, nos da 70.8. Si buscamos este valor entre las frecuencias acumuladas, vemos que no se encuentra. El valor siguiente sería 89. Por lo tanto, vamos a trabajar con este intervalo, este tercer intervalo, que es el que va de 16 a 20 años. En este intervalo estará presente el decil número 6. Ahora apliquemos la fórmula. Para hallar el decil número 6,
tendremos que hacer el límite inferior, es decir, 16, más la amplitud, es decir, 4, que multiplica a la posición, es decir, 70.8, menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces la frecuencia acumulada de él sería 89, la anterior sería 51, sobre la frecuencia acumulada de ese mismo intervalo, es decir, 89, menos la frecuencia acumulada anterior, que ya habíamos dicho que era 51. Si resolvemos aquí el numerador, nos da como resultado 19.8 y el denominador nos da como resultado 38. Todo lo demás debe quedar exactamente igual, o sea, 16 más 4 que multiplica a esos valores. Si resolvemos ahora esta división, nos da un resultado de 0,52. El resto del ejercicio sigue quedando igual, 16 más 4 que multiplica a 0,52. Ahora si realizamos esta multiplicación, nos va a dar como resultado 2,08. Aquí sigue quedando 16 y ahora simplemente nos queda realizar la suma. 16 más 2.08 es igual a 18.08 años. Eso quiere decir entonces, como es el decil número 6, que el 60% de nuestra distribución de datos está por debajo de los 18.08 años. Finalmente tenemos a los percentiles, representados con una P mayúscula. Van a dividir la serie ahora en 100 partes iguales. Esto quiere decir que existen 100 percentiles. Cada percentil me va a representar un 1% de la serie. Aquí tenemos nuestra serie de datos representada. Este sería el dato mínimo, este sería el dato máximo, y alrededor de toda la serie se repartirían los 100 percentiles. Cada percentil me va a indicar un 1%. Entonces, por ejemplo, aquí está el percentil 10, que me indica el 10%, pero también puede estar por aquí en la mitad el percentil 15, que me indica el 15%. Aquí estaría el percentil 50, que equivale a la mediana, equivale también al decil 5 y equivale también al cuartil 2. Todos esos valores me tienen que dar el mismo resultado. El percentil 80 me indica el 80% de la serie y el percentil 100 me va a indicar el 100% de la serie y es igual al dato máximo. Es importante entonces aquí que aclaremos que si ustedes hallan, por ejemplo, el percentil 25, me va a indicar el 25% de la serie y va a ser igual al cuartil 1. De igual manera, si hallamos el percentil 75, me va a indicar el 75% de la serie y va a ser igual al cuartil 3. Para determinar un percentil de una serie de datos agrupados, lo primero que hacemos es entonces determinar la posición, que lo hacemos con esta expresión de acá donde tenemos K por N sobre 100. Esta expresión es igual a la de los cuartiles y a la de los deciles, con la diferencia de que esta constante varía. La constante para los cuartiles era 4, para los deciles era 10 y para los percentiles será 100. Nuevamente K es el número del percentil que queremos hallar y N es el número total de datos. Una vez tengamos el dato que contiene al percentil que estamos buscando, aplicamos la fórmula general que nos dice que el percentil es igual al límite inferior del intervalo que contiene el percentil más la amplitud, que multiplica a la posición, es decir, el valor que nos da de este lado, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia acumulada del intervalo que contiene el percentil, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la expresión para hallar un percentil. Vamos a ver un ejemplo de cómo se determinan los percentiles de una serie de datos agrupados. Bien, ahora vamos a determinar el percentil número 5. Las fórmulas que vamos a aplicar son estas, son muy similares a las que ya hemos trabajado en cuartiles y en deciles. La única diferencia es este valor de aquí. En cuartiles, recuerden que este valor es 4, en deciles es 10 y ahora en percentiles es 100. Y lógicamente cambia la letra que me indica el percentil, que los cuartiles se representan con una Q, los deciles con una D mayúscula y los percentiles con una P. Para hallar el percentil 5, lo primero que hacemos es determinar su posición. Entonces vamos a buscar aquí la posición de ese percentil, que será igual
acá, que es el número que queremos hallar, en este caso 5, porque queremos hallar el percentil número 5, n, que es el número total de datos, es decir, 118, y todo esto dividido entre 100. Entonces lo que tendremos que hacer será multiplicar 5 por 118 y el resultado dividirlo entre 100. Se nos da como resultado 5.9. Este valor venimos y lo buscamos dentro de las frecuencias acumuladas. Como no está presente, porque la primera ya es 15, no está presente el valor 5.9, tomamos el valor siguiente, que sería este 15. Por lo tanto, el intervalo que va a contener al percentil número 5 es el primer intervalo, de 6 a 10 años. Vamos ahora a aplicar la fórmula para hallar el percentil. Entonces la fórmula dice límite inferior. Entonces el límite inferior de ese intervalo es 6. Más la amplitud, ya habíamos dicho que era 4. Recordemos que se halla restando los intervalos. 10 menos 6 nos daría 4. Que multiplica a la posición que nos dijimos que nos había dado 5.9 menos la frecuencia acumulada anterior. Atención aquí, si esta es la frecuencia acumulada del primer intervalo, la anterior no hay, por lo tanto es 0. Cuando no tenemos aquí, colocamos un 0. La frecuencia acumulada del mismo intervalo que contiene al percentil 5 sería 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que nuevamente sería 0. Si resolvemos el numerador y el denominador de nuestra fórmula, tendremos como resultado 6 más 4, que multiplica a 5,9 entre 15. Ahora, si resolvemos esta división, nos da como resultado 0,39 y el resto del ejercicio sigue quedando igual. Ahora debemos multiplicar 4 por 0.39 y esto nos quedaría 6 más 1.56 y al sumar esto nos va a dar como resultado 7,56 años. Y ese sería el percentil número 5. Recordemos que el percentil 5 nos está indicando el 5% de nuestra distribución de datos. Lo que quiere decir que de estas 118 personas, el 5% tendrá por lo menos 7,56 años. Y listo, eso fue todo por ahora. Recuerden darle like y suscribirse al video si les gustó. Si tienen alguna pregunta o quieren que les explique algún tema en específico, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden activar las notificaciones para estar pendiente de los nuevos videos que subamos. Hasta la próxima clase.